Bendito su nombre. Estando de pie, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya estamos iniciando ahora con Timoteo. La semana pasada ya iniciamos, gracias a Dios. Y en esto vamos a estar meditando con la ayuda del Señor. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo en su capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 y 4. ¿Ya todos tienen su consejero? Gracias a Dios. Muy bien. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y leemos, amados hermanos, unidos, y dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Oramos. Padre bendito, en esta tarde ya, Señor, nos acercamos a ti dándote gracias, porque tenemos esta bendición de poder estar en tu casa. Y por tu Hijo Jesús nos acercamos a ti muy agradecidos por tal bendición. Vamos a meditar en tu palabra. Permite que seamos bendecidos, que seamos edificados, que seamos, Señor, alimentados con tu palabra gloriosa. Y así, Señor, toda tu iglesia sea bendecida abundantemente, sabiendo, mi Dios amado, que tú haces más, que mi vida esté en tus manos, Señor. Todo nos dejamos en tus manos preciosas. Por Cristo te lo he rogado, mi Señor. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 889. Y tenemos un tema general que lo decimos todos unidos. El tema general dice: la doctrina de los apóstoles. Una vez más, ¿cómo dice el tema general? La doctrina de los apóstoles. Muy bien. Y tenemos nosotros, amados hermanos, el tema del mes. Y el tema del mes dice: acciones contra las falsas enseñanzas. Una vez más, ¿cómo dice? Acciones contra las falsas enseñanzas. Y ya vimos, ¿verdad?, que hay un encargo del apóstol Pablo a Timoteo. Hermano, esto es interesante porque no iba a ser nada fácil. Imagínese, Timoteo, joven, iba a parar, como dicen, tenía que parar en seco. ¿A quién? A otros líderes que ya tenían más experiencia que él y más años. Y posiblemente mayor jerarquía. Pero el encargo del apóstol Pablo es: páralos así. Tienes que detenerlos. Ay, Dios mío, uno dice: Señor, si para hablar, a veces ustedes como padres pueden entender que hablar con los hijos ¿es fácil? Para nada. Para nada. Y el frenar alguna situación en la familia y hablar a alguien que conocemos, que pertenece a la familia, que amamos, no es fácil. Ahora que hay un encargo, amados hermanos, estamos nosotros ya, fíjense cómo el apóstol Pablo saluda a Timoteo, pero inmediatamente va al tema. La falsa doctrina que estaba creciendo en Éfeso. Y él se fue para Macedonia.
Pero dice, tengo que dejar a alguien encargado. Ay, Señor, que no sea yo. Sí, tú, Timoteo, y tú lo vas a enfrentar. Ay, Dios mío, Señor bendito. ¿No le ha tocado que usted dice, Dios quiera y que no me toque esto, que no me toque esto? ¿Y qué hace Dios? Eso le toca. Tiene que enfrentarlo. Hermano, el título de nuestra lección de hoy lo decimos todos unidos y dice, se debe combatir el error. Así. Vuelvo a preguntar, ¿es fácil? No, no es nada fácil. Se debe combatir el error. Y el texto áureo lo leemos y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina. Primera Timoteo 1:3. Posiblemente ya Timoteo ya estaba partiendo, había hecho sus maletas para irse con el apóstol Pablo a Macedonia. Pero ¿qué le dice? No, mira, es mejor que te quedes. Porque hay necesidad. Hay un problemita, Timoteo, aquí en Éfeso. Y está creciendo y está avanzando. Es la falsa doctrina. Y vas a tener que combatirlo. Ahora, la verdad práctica nos dice, léala conmigo, dice, todo siervo de Dios debe combatir el error. Hermano, ¿y cómo lo combatimos? Con la palabra. Con la palabra. Si vamos a combatir el pecado, si vamos a combatir el error, si vamos a combatir la falsa doctrina, tiene que ser estrictamente con la palabra, con la Escritura. Entonces, esto es una realidad. Todo siervo de Dios debe combatir el error, esa falsa doctrina que se estaba infiltrando sigilosamente. Usted ha oído hablar, yo sé que la mayoría, o si no es que todos, del caballo de Troya. Y la principal enseñanza del mito del caballo de Troya es que el engaño puede ser una herramienta poderosa, incluso en la guerra, como lo fue aquí. El caballo, aparentemente un regalo de los griegos a los troyanos, contenía soldados, ¿dónde? Pues en su interior. Y dicen, ay, vamos a recibir ese regalo. Pero no sabían que el enemigo estaba, ¿dónde? Adentro. A veces nosotros nos preocupamos, ay, mira los testigos de Jehová, ay, mira aquellos. Y la iglesia se descuida del caballo de Troya, que está ¿dónde? Está dentro. Está dentro. Falsas enseñanzas incorrectas, herejías, falsa doctrina, escritura descontextualizada. Y la iglesia debe estar al pendiente. Pues así, amados hermanos, en Troya, ahí en interior, estaban los soldados enemigos que una vez adentro, porque recibieron el regalo, y ahí es donde uno dice, no todo lo que brilla, ¿qué? Mucho cuidado, no todo lo que brilla es oro. Y ellos reciben y quedan adentro. Y bueno, ustedes ya conocen la historia. Ya por la noche salieron, abrieron las puertas, invadieron y acabaron con Troya. Por eso es que la falsa doctrina tiene que pararse. Estamos, amados hermanos, estamos continuamente rodeados de engaño y error como resultado de la obra y la influencia de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El apóstol Pablo hacía alusión en 2 Corintios, en el capítulo 11,
dice la Escritura de la siguiente manera. Segunda los Corintios 11, 3 y 4 dice, bueno, desde el 1 dice, ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y luego dice el apóstol Pablo, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, se han corrompido así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo, de la pureza con que la iglesia busca al Señor. Y dice, porque si el que viene, ya está hablando de los falsos doctores, de los falsos maestros, de los falsos pastores, dice, porque si el que viene predicare otro Jesús, ese es el problema. Y era el problema también en Corinto, que se estaba presentando otro evangelio, otro Jesús, no el de la Biblia, no el de las Escrituras, pero tomaban la Escritura para presentarlo. Y uno dice, cuidado, porque si el que viene a predicar es otro Jesús que el que hemos predicado, o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido. Cuidado, cuidado. Una vez que la gente está vacunada contra el evangelio, porque eso es lo que hace Satanás, vacunar contra el verdadero evangelio. Y entonces dice, no me gusta, no estoy de acuerdo. O recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrierais bien. Fíjense cómo lo aceptaron, lo recibieron. Dice, es que eso gusta. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando en la escuela, por poner un ejemplo, dice, toca educación física. Y la mayoría que dice, y la siguiente que toca, matemática. Están bien emocionados porque viene educación física, pero después viene matemática y se les acabó ¿qué? Se les acabó el gozo, se les acabó el gozo. Hermanos, hay un problema y el apóstol Pablo estaba preocupado. Nuestro enemigo, que es Satanás, presenta sus mentiras como un regalo similar al caballo de Troya. Desafortunadamente, a través de las Escrituras y de la historicidad, nosotros vemos que durante los últimos 2000 y tantos años, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ha sufrido, amados hermanos, desastres dolorosos al abrir puertas e introducirse doctrinas engañosas y devastadoras como el caballo de Troya. Y dice, la iglesia amaba al Señor, dice, esa iglesia temía a Dios, pero como comenzaron a infiltrarse, ¿qué? Sí, otras doctrinas que parecían inofensivas. El caballo de Troya se veía bonito, parecía inofensivo. Hay cosas que parecen inofensivas, pero que van minando, que van dañando a la iglesia. Y esa es la estrategia de Satanás. Por eso es que el apóstol Pablo, amados hermanos, habla muchísimo él acerca de esto desde que se despide en el libro de los Hechos. Dentro de nosotros mismos, le dijo, se levantarán ¿qué? Falsos. Él ya lo había advertido, ya lo había hablado. Por eso es que dice, por eso es que cuando le habla a los tesalonicenses le dice, examinarlo todo, ¿qué? Hermano, eso es importante, examinarlo todo, retened lo bueno y apartaos de toda
especie de mal. El problema de la iglesia es que no tiene la cultura y el ejercicio espiritual de examinar todo, de someterlo al escrutinio de la palabra del Señor. Y lo tenemos que hacer, amados hermanos, lo tenemos que hacer. Esto es importante. Nosotros debemos probar y debemos examinar todas las cosas a la luz de la verdad inmutable e infalible de la palabra de Dios, como los hermanos de Berea. Ellos recibían la palabra de Dios con todo el corazón, amados hermanos, con toda plenitud, pero luego escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Por eso en el libro de los Hechos 17 nos habla de eso, Hechos 17. Vamos a leerlo, dice la Escritura, Hechos 17, 11, dice así: y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Cómo recibieron la palabra? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras si estas cosas eran así. Y ahí estaban los hermanos. Vamos a ver en la Escritura, a ver si la predicación de hoy está de acuerdo, converge con las Sagradas Escrituras. Hermano, yo puedo tener errores, pero la iglesia está ¿qué? Escudriñando. Y el apóstol Pablo hablaba. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Él predicaba, y aunque era el apóstol Pablo, ¿qué hacía la iglesia de Berea? Escudriñar, ver, a ver si lo que el apóstol Pablo había dicho estaba en las Escrituras. La iglesia era cuidadosa. Hermano, nuestro comentario dice: en la historia de la iglesia de todos los tiempos, siempre se han infiltrado falsos enseñadores tratando de introducir herejías con el propósito de destruir la obra de Dios. Y no estamos hablando, amados hermanos, de equivocaciones que a lo mejor el predicador dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, 1 Tesalonicenses 4:13. No estamos hablando de esas equivocaciones, no, porque algunos dicen: ¿Ya oíste lo que dijo? No, hermano, no se espante de esas cosas. Esas son equivocaciones que uno comete. Dijo, en lugar de decir un personaje, dice otro. ¿Sabe usted que se equivocó? Aquí estamos hablando, amados hermanos, de introducir herejías de perdición, doctrina falsa. Entonces, sin embargo, Dios siempre ha levantado siervos fieles cimentados en la sana doctrina, dignos de confianza, que saben perfectamente que se debe combatir el error. Así, por eso hablamos, se debe combatir el error. Número 1, exigiendo que no impartan falsas enseñanzas. Así. Ahora, se oye muy agresivo esto de exigiendo, pero cuando se trata del error, amados hermanos, uno tiene que ser puntual y uno tiene que ser claro, no tolerante con el error, porque se trata de el alma de los que van a creer en Dios por la palabra. Es algo bastante relevante, amados hermanos. Y entonces tenemos exigiendo que no impartan falsas enseñanzas. El apóstol le recuerda a Timoteo la razón o el motivo principal por el cual había sido colocado en Éfeso. Mire cómo, pues es Dios, amados hermanos. Uno dice, el apóstol Pablo es Dios a través del apóstol Pablo, que sabía que el que debería enfrentar esta situación difícil era un siervo de Dios joven
Y que a lo mejor él decía, pero es que hay otros, mejor envíen a otro que enfrente esta situación. Pero el Señor no quiso. Eres tú el que vas a enfrentar esta situación. Entonces ya leímos en el texto, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Cuándo le ruega uno a alguien? Cuando ¿qué? No quiere. Y no porque no esté dispuesto, sino porque sabe ¿qué? La dificultad. ¿A dónde te mandaron, hermano? No, pues me mandaron a Peniel. Ah, pues te mandaron a lo bonito. ¿A dónde te mandaron? No, pues me mandaron a Creta. ¡Ay, santo Dios! ¿Qué hiciste? ¿Qué pecado cometiste? Te mandaron allá. No. ¿Es la voluntad de quién? De Dios. Porque hay necesidad. Y hay que enfrentarla. Y con sabiduría de Dios. Porque no se trata de destruir la iglesia. El Señor Jesús dijo, no vine a perder las almas, sino que a ganarlas. No se trata, hermano, porque es fácil llegar y cortar cabezas y descuartizar y sacarle las tripas a todo. No, eso, no, es la palabra. Es la palabra y el apóstol Pablo habla y dice, háblales para que se zafen del lazo de ¿quién? Del diablo. Es una tarea, amados hermanos, complicada. Timoteo fue el primer obispo ordenado y su estancia en aquel lugar tenía como propósito resistir o parar. Por eso dice que requiriese parar a las falsas enseñanzas. Es por ello que el apóstol le dice, para que requiriese algunos que no enseñen, ¿qué cosa? Diversa doctrina. Así. Para que pares a los que están enseñando diversa doctrina. La palabra griega que se usa para designar diversa doctrina es heterodidascaleo. Es una palabra compuesta que quiere decir enseñar de una manera diferente o enseñar una doctrina que diferente. O sea que no está de acuerdo a las Escrituras. Por eso dice, presentan otro Cristo, otro Espíritu y otro Evangelio. Podemos poner ejemplos como la prosperidad. Y uno dice, Cristo vino para que usted vino a morir para hacernos ricos. No. Ricos espirituales. Pero la gente quiere riqueza ¿qué? Material. Esa la da el Señor a quien Él. ¿Cuántos quieren 2 casas? ¡Ay, amén! Y bien emocionados porque ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Nosotros tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque nosotros tenemos que preguntarnos para probar si lo que estamos oyendo es doctrina. Y tenemos que hacernos algunas preguntas como, ¿eso que estoy oyendo exalta a Cristo? ¿Pone a Cristo en primer lugar? ¿Lo que estoy oyendo es consistente con el carácter de Dios o con sus atributos? Oye, hermanos, el Señor, usted sabe que a veces el Señor nos abandona. Pero como la iglesia sabe que uno de los atributos del Señor, ¿cuál es? Omnipresente. Él está siempre con nosotros y Él es inmutable, Él no cambia. Y uno oye, no, es que el Señor a veces nos deja. Inmediatamente uno dice, error. No es así. No converge con los atributos de Dios. Y inmediatamente uno lo distingue. Lo que está diciendo está basado en las Sagradas Escrituras.
Porque uno puede hacer comentarios, amados hermanos, sin tener fundamento en las Escrituras. Y podemos hacer buenos comentarios y presentar delante de la congregación un mensaje moralista, pero no es el Evangelio. Y hay mensajes moralistas detrás de los púlpitos bellísimos, pero no son el Evangelio. Lo que la iglesia y la gente necesita es el Evangelio. Por eso uno debe de tener cuidado, como la iglesia de Berea, amados hermanos. Entonces tenemos aquí, ya vimos esto, esta palabra heterodidascaleo, una palabra compuesta que quiere decir enseñar de una manera diferente o enseñar una doctrina diferente, así. La primera ha de exhortar a Timoteo que no permita otras formas de enseñar la doctrina. Y aquí pone un ejemplo, por ejemplo, el pragmatismo. Entonces, amados hermanos, uno debe tener cuidado con el pragmatismo. En Grecia, amados hermanos, se le llamaba pragmático al individuo que era muy hábil en los negocios. Inmediatamente pensamos, hay gente muy hábil y dice, a mí me funciona esto para vender ¿qué? Para vender más. Dice, hazle así, hazle de esta manera y vas a vender más. Y ya tienen sus técnicas, tienen sus maneras, sus formas para vender más. En base a este concepto nació en los primeros años del siglo XX en Estados Unidos una filosofía denominada pragmatismo, la cual postula lo siguiente, que el único criterio válido para juzgar la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos, es decir, la experiencia. Y entonces, para el pragmatismo, la experiencia tiene la voz o juicio final para aceptar o rechazar una idea o concepto religioso. Esto ha llevado a pensar a muchos, fíjese, esto ha llevado a pensar a muchos que la experiencia religiosa es más importante que la doctrina bíblica. ¿Es correcto? No. Ninguna experiencia religiosa que tenga usted es más importante que la doctrina bíblica. No está por encima de la palabra. Ejemplo. Ay, pues mira, pues sí, el Señor dice que no unáis en yugo desigual, pero yo me ligué a una muchachona y el Señor la salvó. Tráete una del mundo también y vas a ver cómo el Señor la va a salvar. O sea, su experiencia que tuvo él, que por la gracia de Dios experimentó en la soberanía de Dios que ese pecado que cometió, Dios tuviera bien salvar a una pecadora, en este caso su novia. Dios la salva por gracia. ¿Esa experiencia está encima de las Sagradas Escrituras? ¿Sí o no? No. Ese es el pragmatismo. Dice, a mí me funcionó así. Sí, pero ¿es contrario a qué? Es contrario a la palabra. Es contrario a las Escrituras. Entonces, reitero, esto lleva a pensar a muchos que la experiencia religiosa es más importante que la doctrina bíblica y muchos de ustedes todavía tienen problemas con eso. Este pensar, amados hermanos, amada iglesia, se ha introducido tantísimo en el cristianismo y está arrastrando a muchos al engaño. La Biblia nos da un ejemplo. En Jeremías 44, fíjense, Jeremías 44, a ver si Jeremías 44.
17. Dice: antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer sahumerios a la Reina del cielo, y derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y fuimos, ¿qué? Hartos de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Ahora, note aquí en el texto que está diciendo que tuvieron abundancia de pan, que estuvieron gozosos, que estuvieron alegres y no vieron mal alguno. No es nuevo, amados hermanos, que hombres y mujeres estén juzgando la verdad de las Escrituras por sus experiencias. Y entonces ellos atribuían que a ellos les iba bien no porque Dios estuviera detrás de ellos, sino su experiencia. Ya lo leímos aquí. Ellos ofrecieron sahumerio a la Reina del cielo, derramaron libaciones, y dice, por eso es que nos fue bien. ¿Se acuerda usted de Gomer? Que ella decía que sus amantes eran las que le daban su mantenimiento, cuando era Oseas el que le acercaba todo lo que necesitaba. Pero las experiencias muchas veces se ponen encima de las Escrituras. Así, amados hermanos, por eso reitero, no es nuevo, no es de hoy que hombres y mujeres estén juzgando la verdad de las Escrituras por sus experiencias y los aterriza en el pragmatismo. Si el asunto funciona y te da beneficios, entonces es verdad. Es lo que dice el pragmatismo. Si funciona, es bueno. Y si es bueno, entonces es de Dios. Entonces vamos a hacerlo. Hermanos, vamos a llenar la congregación. ¿Qué hacemos? ¿Qué introducimos? ¿Qué nueva doctrina podemos meter para que se llene? Y entonces uno por ahí dice, bueno, hermanos, vamos a quitar las bancas y nos vamos a gozar y vamos a brincar. Y sucede que en 15 días funcionó. Es pragmatismo. Y uno dice, ¿es de Dios? ¿Por qué? Porque funcionó. Si funciona, es bueno. Si es bueno, es de Dios. Dice el pragmatismo. Y uno va a la Escritura, ¿es de Dios? Y uno dice, no, eso no es de Dios. Y entonces ya pusimos la experiencia por encima de las Escrituras. Cuidado con el pragmatismo. ¿En qué se apoya uno? Por eso les digo a veces, mis hermanos, podemos ocupar payasitos para evangelizar. No, yo no lo permito. Eso es rebajar el tesoro más preciado, que es el evangelio. Pero es que funciona. Y yo les pregunto a ustedes, ¿funciona? Sí, sí funciona. Claro que sí funciona. ¿Ves que funciona? Y por eso voy a vender la verdad de las Sagradas Escrituras. Hermano, uno puede envolverse en el pragmatismo sin darse cuenta y mamarlo y abrazarlo y defenderlo. Es que eso no funciona, esos cantitos de nuestros himnos predilectos. En el Monte Calvario. Entonces, ¿nos apoyamos en el pragmatismo? Y la respuesta es no. Es lo que el apóstol Pablo le encomendaba a Timoteo: cuidado. Cuidado, hay cosas que parecen inocentes,
Hermano, si yo no las veo, usted dígamelas. Hermano, ¿cómo ve esta situación? Si es bíblico, si tiene su fundamento en las Escrituras, si descansa en las Escrituras. ¿Es de Dios o es pragmático? O nada más porque me funciona lo voy a echar mano de ello. Entonces, amados hermanos, se da cuenta cómo la encomienda que el apóstol Pablo le había hecho a Timoteo no era nada fácil. Cómo desarraigamos costumbres pragmáticas. Cuando usted le quita la mamila a un bebé que está comiendo, se la quita y ¿qué comienza a hacer? Sí, comienza a gritar. No era fácil desarraigar el pragmatismo, la falsa enseñanza a la que ya se estaban acostumbrando. Era complicado, amados hermanos. Entonces tenemos aquí, dice, la primera de exhortar a Timoteo que no permita otras formas de enseñar la doctrina, pragmatismo, sino solo la forma en que está permitido por la verdad de las sagradas Escrituras. No dice la palabra, pero tú habla lo que conviene a ¿qué? A la sana doctrina. Habla lo que conviene, no le pongas muletas, no la adornes. Habla la palabra, deposita la palabra, el evangelio. No quieras ayudar al evangelio. Yo no puedo ayudar al evangelio. El evangelio tiene poder inherente y obra, amados hermanos, en el oyente. Es potencia de Dios. Esa es una verdad. La segunda, exhorta a Timoteo a combatir toda doctrina, inventos de los hombres, nuevas revelaciones. Ustedes saben cuando ellos salieron, una de las doctrinas, cuando ellos salieron de Egipto, yo creo que ustedes se acuerdan muy bien, porque algunos dicen, es que David danzó y entonces no investigan de dónde trajeron esa doctrina. ¿El Señor les dio la doctrina de la danza? No, ellos la trajeron de Egipto y ellos la cristianizaron. ¿Y qué pasó? Se aceptó, se abrazó. ¿Cuándo la respaldó el Señor Jesús? Nunca, nunca. ¿Se da cuenta? El hecho de que alguien cristianice algo y diga esto es de Dios, no, déjame ver en las Escrituras. Yo no me voy a comer lo que me estás diciendo. Yo tengo que ver en la palabra si realmente tiene su descanso y su fundamento en las Escrituras. Búsquelo en todas las leyes del Antiguo Testamento. En todas, búsquelo en todas. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros aquí, y dice segunda, exhorta a Timoteo a combatir toda doctrina, inventos de los hombres, nuevas revelaciones. Hermano, la revelación ya está dada. ¿Cuál es? La palabra. La revelación ya está dada. Pero cuando alguno dice, el Señor me está revelando, hermana, a la hermana embarazada, que si no tiene niña, es niño. Y ya cuando nace la hermana dice, hermano, sí le atino. Uno dice, ay, Señor bendito. ¿Cuál revelación? Si la revelación ya la tenemos toda, ¿dónde? En las Escrituras. Ya la tenemos en las Escrituras. Todo lo que Dios ha querido revelarnos. Nuevas revelaciones, malas interpretaciones, que es donde uno tiene que tener cuidado en el contexto de lo que nosotros estamos presentando de las Escrituras. Es importantísimo. Y uno dice, Dios mío, cuando hay una mala interpretación, Dios santo.
¿Cómo es posible? Y ahí es donde la iglesia tiene que estudiar, que se oponen a la doctrina verdadera y que tratan de corromperla por malas intenciones y por ambición. La exigencia del apóstol es que no permita que dichos enseñadores impartan falsas enseñanzas. El apóstol le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvará y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Así, amados hermanos, imagínense. Entonces tenemos aquí dos: que no presten atención a fábulas. La verdad es que el apóstol Pablo aquí en esta primera carta a Timoteo, amados hermanos, habla muchísimo de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas que tenía que combatir, iniciando desde el capítulo 1 hasta el versículo 11, en el capítulo 4, en el capítulo 6, 3 al 5, versículos 20, 21, 2 Timoteo 2, 14 al 18, en Tito 1, 13, y habla, amados hermanos, muchísimo, porque el problema había crecido. No solamente había problema en Éfeso, los de Corinto también habían ¿qué? Abrazado. ¿Se da cuenta que es más fácil abrazar la mentira? Qué peligroso. Qué peligroso. Ahora, otra vez recuerdo, y no estamos hablando de lo externo, sino estamos hablando de que el mal iba a venir ¿desde dónde? De adentro, interno. Vuelvo a repetir, a veces nosotros descuidamos, decimos: mira que aquellos, es que los otros, es que de eso ya sé yo de quién me tengo que cuidar. El problema es lo interno. Una mala interpretación. Y uno tiene que estar alerta. Dos, que no presten atención a fábulas, ni presten atención a fábulas y genealogía sin término. La palabra fábula del griego mutsos, ¿qué significa? Sí, cuentos, ficción, mitos. Ay, Dios mío, hermanos. En el cristianismo de ahora estamos plagados de misticismo, empezando con la frase: mana, ¿tú sentiste hoy bonito en el culto? ¿Verdad que no? Entonces el Señor no estuvo con nosotros. Porque alguien no sintió nada, entonces la inmutabilidad del perfecto Dios cambia. Sienta o no sienta, Él prometió estar con nosotros. Esa es la fe. Pero hay tanto misticismo. Hermano, le damos la gloria al Señor porque Él, ¿cuántas veces no nos ha enviado un Pentecostés tan precioso, pero que viene de Dios, no de las emociones? Y uno dice: gracias, Señor, por tu presencia gloriosa. Pero hay momentos en que tenemos nosotros que poner el sentido y atender la Escritura para ver lo que Dios nos va a hablar. Un problemón, las fábulas. Esta palabra del griego mutsus, cuentos, ficción, mitos. Nuestro fundamento es las Escrituras y lo que dice la palabra del Señor. El profeta con quien fuere sueño, dice la Escritura, cuente sueño. Y con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Pero ¿qué cree que atrae más? ¿Qué cosa? Los cuentos, el misticismo, lo sobrenatural. ¿Y quieren que les diga?
¿Y qué dice la congregación? Y sí. Es un problema, Timoteo, vas a tener que combatir eso. Vas a tener que combatir eso. Que no presten atención a fábulas y genealogías sin término. Cuentos, ficción, mitos. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Si Dios nos da la bendición y la gracia de poder impartir su palabra, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer como predicadores? Olvidarnos de nosotros y presentar ¿a quién? A Cristo, su Evangelio. Menos de nosotros, más de Cristo. Más del Señor. Eso es importante, amados hermanos. Ahora, tiene relación con lo dicho en el versículo anterior y se refiere principalmente a no prestar atención a los mitos de los gnósticos y sectas judaicas, dichos mitos que tomaban el lugar de las escrituras, se hallan en libros y tantas cosas que manifiestan la mentalidad judía, tales como aquí ponen la Agadá. Yo investigando un poquito acerca de eso, que nos habla, amados hermanos, de la narración de cómo salió el pueblo de Egipto, pero hay otras nocivas como la Cábala y el libro de los jubileos, los cuales son historias ficticias e interpretaciones de la ley, que nada tienen que ver con la revelación de las Sagradas Escrituras. Hay una corriente de doctrina en la actualidad llamada Movimiento de Raíces Hebreas, la cual pretende volver a la iglesia al judaísmo. Comúnmente se le conoce como cristianos mesiánicos o judíos mesiánicos. Como cristiano, ninguno debe prestar atención a dichas conversaciones o enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, pues el apóstol dice al respecto: mas las fábulas profanas y de viejas, ¿qué cosa? Desecha y ejercítate. Y uno dice, otra vez voy a esto. Uno dice, es verdad. Uno ve, tiene uno cuidado, amados hermanos, pero vamos otra vez a lo interno. A mí me interesa lo interno. A mí me interesa donde mi Señor me puso, mi epi. A mí es lo que me interesa, porque me puso el Señor, no me puso allá. Si el Señor hubiera querido, Él me hubiera llevado ¿a dónde? A otro lado. Oiga, y muchas de esas enseñanzas lo llevaban al judaísmo. Y no en muchas congregaciones están abrazando el judaísmo. Vamos a tocar ¿cómo se le llama? El sofá. A ver, manito, ponte enfrente, te voy a soplar 7 veces. Si te caes, ahorita te agarra alguien, porque los muros de Jericó cayeron. Por eso nos dice, cuidado, tenemos que ver, no podemos judaizar. Somos la iglesia de Cristo. Por eso es que les decía, y quitamos el culto de las primicias, porque Cristo es las primicias. En Cristo se cumplió. Cuando Él resucitó, Él es las primicias. Si yo sigo celebrando el culto de las primicias, es porque todavía estoy esperando la resurrección de Cristo. Pero uno puede decir, yo no lo quito porque me conviene. ¿Se da cuenta? Dice, ya me di cuenta que no debe ser, pero mejor me quedo ¿qué? Mejor me quedo callado porque me conviene. ¿Y luego qué cuentas le doy a Dios? Si aquí está vamos a combatir la falsa doctrina. No, ¿qué decir de los de Galacia? Que eso era directo el ataque a judaizar. ¿Qué problema? Y para poder desarraigarlo, amados hermanos, ¿usted cree que es fácil? No.
No, porque no les conviene. Pero la palabra del Señor es clara. Cuidado, ya está hablando aquí, amados hermanos, y no presten atención a las fábulas, genealogías, sin término. Mire, provocan discusiones que no tienen fin. Eso no edifica, por eso es que dice el punto 3, estas engendran discusiones que no edifican. Fíjense, ese es un problema. Dice que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe. Hay enseñanzas que por contribuir a la edificación son empleadas y consideradas. Sin embargo, debe existir esta regla dentro de la iglesia, que aquellas que causan disputas deben ser rechazadas como indignas de la iglesia de Dios. La exhortación del apóstol es que se rechacen dichas doctrinas que son sin sentido, sin fruto, sin valor, y por el contrario, abrazar aquellas que edifican, las que provienen por el ejercicio de la fe. Hay cosas que no edifican, amados hermanos, entonces uno ¿qué? Las desecha. Provocan contienda, las desecha uno. Las desecha. Y ya nos los está diciendo, amados hermanos, nos los está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pues uno debe de tener, amados hermanos, ese cuidado. Finalmente dice, bueno, 1 Timoteo 4, 7 y 8, ahí tiene usted 1 Timoteo, que dice, mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, la palabra del Señor es una bendición. Y nosotros necesitamos el Evangelio todos los días. Y entonces finalmente le dice a Timoteo, así te encargo ahora. No, qué difícil. Tenía que combatir todo el error. Tenía que combatir. Y que ya se estaba arraigando. Ahora, porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Eso nos lo dice Romanos 14, 23b. Todo lo que no proviene de la fe. ¿Y nuestra fe en dónde está cimentada? En Cristo. ¿Y Cristo dónde se nos ha revelado? En la palabra. En la Escritura. Todo debe tener su fundamento en las Sagradas Escrituras. Hermano, todo siervo de Dios es llamado a combatir el error, hablando con verdad, de acuerdo a la revelación de las Escrituras. Es llamado a no ocuparse de cuestiones que, lejos de contribuir a la edificación, contribuyen a la impiedad. Todo siervo de Dios tiene esta grande responsabilidad: enseñar, ¿qué cosa? La sana doctrina. Y usted tiene la responsabilidad de ¿qué? De escudriñar, de examinar si estas cosas son así. Esa es su responsabilidad. Hermano, yo tengo una responsabilidad. ¿Ustedes qué? Ustedes tienen otra responsabilidad para que la iglesia pueda ir creciendo en salud. Esto es importantísimo. Entonces, amados hermanos, atendamos al consejo de Dios. Todo siervo de Dios tiene esta grande responsabilidad: enseñar la sana doctrina, ocuparnos del Evangelio, presentar a Cristo, exaltarlo a Él, que sea conocido el Señor.
Pues sigamos adelante, amados hermanos, y digámosle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a examinarlo todo y retener lo bueno y apartarnos de toda especie de mal. Póngase de pie y oramos al Señor. Padre de misericordia, en esta preciosa hora de la tarde, una vez más nos acercamos a ti, dándote gracias por el enorme privilegio que tenemos de escuchar la voz de tu palabra. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias, porque tú has tenido a bien alertarnos por medio de la Escritura, Señor, acerca de los tiempos que vivimos y la responsabilidad de combatir, de frenar, Señor, la falsa enseñanza. No es fácil. Ayúdanos, Señor amado, para que podamos, Señor, hacerlo con entendimiento, con gracia tuya. Ten misericordia de nosotros. Y también, Señor amado, tu iglesia pueda tomar su responsabilidad de examinar, Señor amado, de escudriñar tu palabra para ver si estas cosas son así. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, haznos diligentes, entendidos en todas las cosas. Sabiendo, Señor amado, que tú haces más, nos dejamos en tus manos. Ahora te ruego bendigas la ofrenda, la multipliques, bendice el dador alegre. Y al salir despídenos en paz con tu bendición, que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén, amén, amén.